Bienvenidos a una primera clase de integrales. Primer no, porque hay un montón de clases de integrales en el club, en mi canal de YouTube, para análisis 1, análisis 2, análisis 3, integrales dobles, triples, el teorema de Gauss, el teorema de Stokes-Green, un montón de cosas de integrales. Pero esta va a ser una clase inicial para la gente que está en análisis 1 y que no sabe lo que es la integración de una función. Integrales, sí señor. La primera clase de integrales, bueno, entre comillas, porque hay muchas, pero bueno, vamos a hacer la introducción, la propedéutica de lo que es realmente la integral, cómo se define la integral de una función. ¿Qué es una integral? La integral significa, bueno, desde un punto de vista etimológico, agrupar, ¿no? Integrar, agrupar, bueno, pero eso que tiene otro significado. En todo caso, en matemática, ahora lo que vamos a ver de la integral significa la solución de una ecuación, que para los que saben sería la solución de una ecuación diferencial, pero no importa, es la solución de una ecuación. La integral es para nosotros, que vamos a introducirnos en la integración por primera vez, es recuperar la función que derivé. Recuperar la función que derivé. Integrarse va a significar básicamente, ahora que empezamos la primera clase de integración, es recuperar la función que derivé. Recuperar la función que derivé. Por ejemplo, a ver, si yo derivo x al cubo, si derivo x al cubo, ¿qué me da? 3x al cuadrado. Bueno, perfecto. Este es el chiste. Si tengo 3x al cuadrado, qué pregunta estúpida la que voy a hacer. Si yo tengo 3x cuadrado, ¿qué función derivé? Bueno, es x al cubo la función que derivé. Si derivo x al cubo me queda 3x cuadrado. Si me pregunto, ¿qué función derivé? Como un tonto, ¿no? Bueno, supongamos entre comillas. ¿Qué función derivé? X al cubo, lógico. Entonces vos me vuelves a hacer esa pregunta a un amigo tuyo, me decís, me estás tomando el pelo, la función que derivé es x al cubo. No es una tomada de pelo, parece un chiste, pero no lo es. Eso se llama procedimiento de integración, integrar, recuperar la función que derivé, ¿sí? X al cubo derivé. Si yo derivo x al cubo me queda 3x cuadrado. Entonces la pregunta tonta es, ¿qué función derivé? La función que derivé es x al cubo. O sea, estoy recuperando la función que derivé. Y cuando recupero la función que derivé, estoy integrando. Eso es integrar. Básicamente, lo estoy diciendo muy holgadamente, estamos empezando los primeros pasos, gateando con el tema, ahora vamos a verlo profundamente. O sea que, entre comillas, no es tan así como lo voy a decir, la integración sería el procedimiento opuesto o inverso a la derivación. El camino opuesto o inverso a la derivación. Porque lo que estoy haciendo con la integración es recuperar la función que derivé. Vuelvo a repetir, si derivo x al cubo me da 3x cuadrado, la pregunta es, ¿qué función derivé? X al cubo. Y cuando respondo así es que voy para atrás. Dado 3x cuadrado, recupero la función que derivé, que es x al cubo. Y esa x al cubo sería la integral, entre comillas, una de las integrales, de 3x al cuadrado. O sea que la integral, una de las integrales, ahora vamos a ver por qué una de las integrales. Una de las integrales de 3x al cuadrado es x al cubo. O sea, estoy recuperando la función que derivé a través de 3x cuadrado. ¿Me explico? Sí. Es eso, integral. Básicamente eso. Es recuperar la función que derivé. Entonces, bueno, vamos a manchar el pizarrón y empezar formalmente con esto. Integración. O integrales. Y entre paréntesis, integración. Los puntos es recuperar la función que derivé. Es recuperar la función que derivé.
es recuperar la función que derive. Recuperar la función que derive. O sea, el ejemplo vale, ¿no? Si yo tengo x al cubo, otra vez de nuevo, pero ¿cuántas veces me lo dijiste? Todas las veces que sea necesario te quede en la cabeza. Y digo x al cubo. Esto me quedó 3x cuadrado. Ok, buenísimo. Entonces lo que yo hice acá es un procedimiento de derivada. O sea, de izquierda a derecha, derivé. Por la tabla de derivadas ya sabemos que bajo el 3, al 3 le resto 1, bueno, vamos, si no repasaron derivadas, no pueden ver esta clase, repasen derivadas, porque condición necesaria y suficiente de que para poder ver la primera clase de integrales es saber derivar, porque si uno no sabe derivar, no puede ver esta clase, Ojo, pórtense bien, repasen derivadas. Es como decir, yo no puedo aprender a multiplicar si no sé sumar. En el colegio primario me enseñaron primero a sumar y después a multiplicar, no al revés. O sea, si yo no sé sumar, no puedo aprender a multiplicar. Jamás en la vida. Bueno, acá es lo mismo. Si yo no sé derivar, no puedo saber integrar. Y si no me acuerdo de derivadas, aunque lo haya visto, no les recomiendo ver este video. Repasen derivadas y practiquen derivadas antes de ver este video. Si no, integrales no lo van a entender. Entonces, bueno, este es el proceso de derivar. X al cubo derivado, 3x cuadrado. Ok. Ahora, si yo recupero la función que derivé, la pregunta es, la preguntonta, que parece un chiste, que no es un chiste al final porque es el procedimiento de integración. La pregunta. Si tengo 3x al cuadrado, ¿no? Pregunta. ¿Qué función derivé? Parece una pregunta idiota. Pero no es tan idiota porque eso me abre la cancha a poder, a poder introducir lo que es el proceso de integración. ¿Qué función derivé? Bueno, la respuesta es muy simple. X al cubo. Y ahí está. O sea que cuando vuelvo atrás recupero la función que derivé. O sea que el procedimiento inverso, entre comillas, se llama integración, porque recupero la función que derivé. Integrar. Recupero la función que derivé. Ahora, yo en un momento dije, entre comillas, que no es tanto el procedimiento inverso. Ahora vamos a ver por qué. En cierta forma sí, cuando uno empieza, bueno, es esta pregunta, y la pregunta que se hace, ¿qué función derivé? Bueno, la respuesta es esto sería una de las integrales, una de las integrales, ¿y por qué una? Vamos a ver, una de las integrales, ¿no? Uno de los resultados que da la integral, una de las integrales de la función 3x cuadrado. Es una de las integrales. Significa que si me dicen una, significa que puede haber muchas. Porque hay una, esta es una, pero puede haber muchas, sí, puede haber otras. Puede haber otras integrales. O sea, puede ser que la integral de 3x cuadrado sea x al cubo más algo. Ahora vamos a ver quién es ese algo. Pues sí, ¿cómo puede ser eso? Bueno, por eso lo digo. Esta es una de las posibles respuestas a la integral. Cuando recupero la función que derivé, bueno, esta es una de las posibles respuestas, una de ellas, pero no todas. O sea que no es la única respuesta al final. Es una de las posibles integrales de 3x cuadrado, x al cubo, una de las posibles. Puede haber otra. Y ustedes algunos se preguntan, hey, che, si yo tenía x al cubo y derivé x al cubo, no derivé otra función. ¿Cómo puede ser eso? Vamos a ver.
Entonces, observación, importante, x al cubo no es la única, ay, me salió mal, única. No es la única, lo subrayé, ¿no? No es la única integral de 3x al cuadrado. Y con signo de admiración. No es la única integral de 3x al cuadrado. Por eso no es tanto el procedimiento inverso u opuesto de la derivada. Si cuando uno dice, muchas veces uno escucha a profesores, bueno, no sé si en libros o en textos, que la integral es el procedimiento opuesto o inverso a la derivada. No está bien dicho eso. No está bien dicho eso, que sea el procedimiento, tácitamente el procedimiento inverso, por esta sencilla observación. Que x al cubo no es la única integral de 3x cuadrado. Por eso no es tanto la operación o el procedimiento inverso, que es recupero la función que derivé, sí. Y esa función que recupero, que es x al cubo, es una de las posibles integrales de 3x cuadrado, no es la única. Por eso no es tanto el procedimiento inverso como se suele decir por ahí. ¿Por qué? Ahora vamos a ver por qué. Después tiene que ver con un teorema. ¿Por qué no es la única? Pregunta. ¿Por qué no es la única? Lo que estamos hablando acá arriba. ¿Por qué no es la única? 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 Bueno, por lo siguiente. Yo podría pensar esto, a ver, intuitivamente, lo digo, no estoy haciendo ninguna demostración. Podría pensar así. Podríamos pensar así. Observación. Podríamos pensar. Dos puntos. Bueno, podríamos pensar que en vez de tener x al cubo como la integral de 3x cuadrado, como la integral de x cuadrado, podríamos pensar que en vez de tener x al cubo como la integral de 3x cuadrado, que x al cubo más 2 es también la integral de 3x cuadrado. Que x al cubo más 2 es también la integral de 3x cuadrado. Yo voy a subrayar esto, que x al cubo como la integral de 3x cuadrado, y voy a subrayar esto, que x al cubo más 2 es también la integral de 3x cuadrado. Muy importante esa comparación. ¿Por qué podría ser x al cubo más 2 la integral de 3x cuadrado? ¿Por qué x al cubo más 2 puede ser la integral de 3x cuadrado? Bueno, x al cubo es la integral de 3x cuadrado porque si yo derivo x al cubo, me queda 3x cuadrado. ¿Está? Bueno, con la misma razón, yo podría argumentar lo mismo con x al cubo más 2. Si yo tengo x al cubo más 2 y yo lo derivo, la derivada de eso es la derivada de la suma de las derivadas. Entonces me queda la derivada de 2, que es 0, porque es un número, una constante, y la derivada de x al cubo, que es bajar el 3, al 3 le resto 1, me queda 3x cuadrado, 3x cuadrado más 0 es 3x cuadrado, ya está, ya lo puse, vamos a ponerlo más distante, vamos a ponerlo un poquito más abajo,
derivada. Bueno, esto queda 3x cuadrado. Y me queda lo mismo que derivar x al cubo. Entonces acá está la acción de derivar. Le doy una flechita. No. Esta es la acción de derivar. Y recuperar la función que derivé es la acción de integrar. Procedimiento, entre comillas, opuesto. Es recuperar la función que derivé, esto es integrar. Entonces, acá se ve por qué la integral de 3x cuadrado, si bien puede ser x al cubo, también podría ser x al cubo más 2. Por eso no es única. ¿Me explico? Sí. Entonces, bueno, podría decir x al cubo más 2, puede ser x al cubo más 100. X al cubo menos 20, x al cubo menos 4 tercios, x al cubo más raíz de 2, x al cubo más pi, x al cubo más c, que es el número de Neper, ¿no? 2,7183. X al cubo más logaritmo de 4. Puedo a x al cubo sumarle el número real que se me antoje. Y si yo le sumo acá el número real que se me antoje, no va a haber ningún problema porque a la hora de derivar, la derivada de la suma de la derivada, esto va a seguir quedando 3x cuadrado y la derivada de este número, sea el número real que sea, la derivada de un número vale 0 y se va y desaparece. Entonces acá donde dice 2, puedo poner un número real que se me antoje. Por eso no es la única integral de 3x cuadrado x al cubo. Puede ser x al cubo más 2, x al cubo más 3, más logaritmo de 4, más x al cubo más un número real cualquiera. Entonces la integral de 3x cuadrado puede ser x al cubo más un número real que se me antoje, un número real cualquiera, y hay infinito número real. Entonces por eso no es la única. Y por eso no es tanto el procedimiento inverso, porque cuando quiero recuperar esta función, esta es una de ellas. Podría haber recuperado x al cubo más 2, podría haber recuperado x al cubo más un número real cualquiera. O sea, no es tanto el procedimiento inverso, porque si fuese el procedimiento inverso, tácitamente debería solamente recuperar x al cubo. Pero acá recupero x al cubo más un número real cualquiera como integral de 3x cuadrado. ¿Me explico? Sí. Entonces, no es tanto el procedimiento inverso o opuesto, como dicen muchos profesores o muchos lugares, no. Entre comillas sería un procedimiento inverso. Ojo, no tan inverso tácitamente porque en vez de x al cubo puedo obtener x al cubo más un número real cualquiera y números reales son infinitos. O sea que a la hora de integrar puedo recuperar infinitos resultados. Y esos infinitos resultados van a ser la integral de esta función que obtuve como derivada. Por eso no es el único resultado cuando integro una función. Y por eso cuando integro una función le tengo que sumar un número real cualquiera que se dice constante, porque es un constante, una constante real y puede ser un número real cualquiera y hay infinitos números reales. Por eso se le pone más un número real o en los libros como aparece más c, donde c se llama constante, que va a ser la famosa constante de Barrow. Barrow era un gran matemático inglés, profesor de Newton por el 1650, por así decirlo. Creo que nació en 1642 Newton, una vez que murió Galileo, nació Newton, murió Galileo en Italia, nace en 1642 Newton, y bueno, 1650, estoy dando una fecha debe haber sido, bueno, 1650, 1660, maestro de Isaac Newton, el padre de la teoría de gravitación universal. Por eso dice, más la constante esa se llama constante de Barrow, en mención a Barrow, ¿no? En honor a Barrow. Muchas veces se ponen los nombres en mención o en honor a otros matemáticos o científicos que tienen que ver con este estudio, ¿no? Bueno, se llama la constante de Barrow.
Ahora voy a escribir. Entonces no es el único resultado. Entonces, la integral de 3x cuadrado puede ser x al cubo más una constante real que puede ser cualquier valor real. Hay infinito número real. Entonces, yo puedo decir en general, la integral de 3x al cuadrado es igual a x al cubo más c, donde c es un número real cualquiera. O sea, c es un número real cualquiera. Esto vale para todo c perteneciente a los números reales. Y a esta constante se la llama constante de Barrow, maestro de Newton. Barrow con doble R, como barro, y termina con W. Barrow. Bueno, esta constante se argumenta no intuitivamente de esta forma. Se argumenta a través de una propiedad que tiene que ver con una propiedad que dice que si yo tengo dos funciones que tienen sus derivadas iguales, esas dos funciones se diferencian por una constante. Esa constante no es otra cosa que la constante de Barrow. Tiene que ver con esa propiedad que después voy a escribir. Pero bueno, así se analiza esa constante. Acá lo estoy diciendo a modo de ejemplo, intuitivamente, para entender el tema. Yo a los tipos no les puedo empezar a explicar en la primera clase un teorema porque sería muy chocante. La idea es entender la idea de lo que es la integral. Entonces acá, como en general, el concepto. Y no quiero que sea latoso este video, porque estamos a los 22 minutos, y quiero que terminar acá como para proseguir la idea de la integración. Y en realidad la integral tiene un símbolo que ideó Newton, y que ahora voy a... No, Newton no, perdón, Leibniz, que es el par de Newton, el contemporáneo de Newton. Newton estaba en Inglaterra y Leibniz estaba en Alemania, por 1640 y pico. Bueno, es el que ideó un símbolo que aparece en los libros como una S, que se llama integral, que ahora después lo voy a poner. Pero no se pone integral de 3x cuadrado, se pone con el símbolo de Leibniz, que es esa S que aparece ahí. Bueno, esa es la nomenclatura de la integral. Pero queda esto como para la foto. O sea que la integral es recuperar la función que derivé, entre comillas, una de ellas, porque no es única. La que recupero es, en general, x al cubo más una constante. Esta es la que recupero en general, y esa constante puede valer cualquier valor real, se llama constante de Barrow. Y ahí quedó. Este es el inicio, la introducción básica y elemental de lo que es la integral. Ahora vamos a poner la integral con el símbolo de Leibniz. Voy a contar un poco esa historia, y en el próximo video vamos a ver con esa nomenclatura integrales. Así que bueno, los espero ahí y no se vayan, que viene lo mejor. Chau, chau.